Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que yo les dije que durante este mes voy a ir desarrollando algunos de los siniestros planes que tiene el Grupo Bilderberg, que es uno de los que motorizan esta globalización para los pueblos, para el control, no solamente el esclavizar a los pueblos a través de metodologías siniestras, sino también psicológicamente dominarlos, mentalmente, haciendo una especie de trabajo sobre las determinadas acciones psicológicas para someter y destruir las naciones y esclavizar a los pueblos. Los otros días hicimos el introito, el principio de la cosa, pero vamos a seguir. Esto está denunciado por Daniel Stulin en un libro llamado El Club de los Inmortales, en el cual denuncia, él toma conocimiento de todos estos siniestros planes y lo ha venido denunciando en varias publicaciones, entre las cuales se encuentra este libro, que yo le digo a los oyentes, usted puede creer o no, lo único que le pido es que compare con lo que dicen que van a hacer con nosotros. Por ejemplo, el otro día hablaban de Richard Haass, un importante miembro del CFR, y donde él denuncia la desaparición de las naciones, y esto fue publicado en el año 2007, creo, en el diario La Nación. Yo traje aquí el artículo donde él dice que las soberanías van a desaparecer y que no van a poder existir las soberanías como se conocían antiguamente, porque en 30 años tienen que desaparecer porque se van a encontrar con otros elementos que no van a poder dominar: el narcotráfico, el tráfico de armas, las migraciones. Mire si no está pasando. Yo lo único que quiero es que comparen lo que se dice con lo que está pasando, a ver si esto es tan insólito o es tan mentiroso. También habla del narcotráfico, de que son elementos que no van a poder ser controlados por los estados, y esos elementos son creados por ellos mismos, según las confesiones que se hacen en este libro. Entonces, yo les voy a ir redactando de a poquito para que ustedes vayan tomando conocimiento. Después pueden creer o no, yo ya se los dije. Así como les dije el otro día que acá no cambiaba nada y muchos salieron con los tapones de punta, déjenle tiempo. Bueno, yo les dije, no cambia nada. Y bueno, las pruebas son evidentes. Ya salieron corriendo a Estados Unidos a que le aprueben el plan que tienen. Entonces volvemos siempre a lo mismo. ¿Se enojarán conmigo? Enójense. Yo no tengo ningún problema. Lo que yo digo es que prefiero que se enojen conmigo y no mentirles.
esta es mi verdad, la que yo creo que es real, porque la veo, la palpo, me adelanto en los hechos. Y bueno, algunos no la verán y se enojarán. Después vienen las consecuencias para ellos también, como para mí. Dos destacados psicólogos, Eric Tries y Frederick Emery, elaboraron una teoría de la turbulencia social, aún así llamado efecto amansador de los shocks del futuro, en el que podría amansarse a una población a través de fenómenos colectivos. Es decir, están pensando psicológicamente ir amansando a los pueblos para evitar su reacción. ¿Les suena eso? ¿Cómo? Desabastecimiento de energía, los cortes, todo lo que usted vive acá. Colapso financiero y económico o ataques terroristas. Ataques terroristas en el mundo lo estamos viendo. Y los colapsos financieros cada 2 por 3 aparecen y se crean las grandes crisis como la que tuvimos acá en reiteradas oportunidades con el Plan Austral, con actualmente con 2001-2002, con el cepo cambiario, con todas esas cosas son, dice, colapso financiero y económico o ataques terroristas. Si los shocks eran lo bastante seguidos y ya se estaban con una intensidad creciente, cabía la posibilidad de conducir a toda la sociedad hacia una situación de psicosis colectiva, afirmaban Tries y Emery. También aseguraban que se produciría una disociación de los individuos que intentarían evadirse del terror de la espantosa realidad emergente. La gente se negaría a aceptarla y se refugiaría en diversiones y espectáculos populares, mientras que sería propensa a los ataques de rabia. Usted ahí se da cuenta por qué tanto dinero gastado en espectáculos populares, en los municipios, en las provincias, en la capital, en todos lados, las grandes inversiones que se hicieron con estos espectáculos, donde se gastó mucho dinero, pero tenía un objetivo. El objetivo se lo está explicando aquí, lo que dice Stunning con respecto a estos dos psicólogos, para amansar a la sociedad. Es decir, por un lado le crean las crisis, por otro lado lo entretienen para que se refugie en el idiotismo colectivo, que esto es el objetivo, neutralizarlo con esto. De allí los programas chabacanes que vemos en televisión, está todo pensado, aunque le guste a usted, no le guste, está todo pensado y concatenado para un fin. ¿Cómo aborda el informe sobre tendencia estratégica a la turbulencia social, la psicosis colectiva y el amansamiento de la población? Se desplegarán cada vez más fuerzas militares regulares en entornos donde operen fuerzas armadas irregulares, como por ejemplo grupos armados, bandas, bandidos, milicias semioficiales, empresas militares privadas, terroristas e insurgentes, a menudo como adversarios, pero a veces como neutrales e incluso como socios. ¿Entiende usted esto? Ellos crean la violencia, la controlan y se asocian a los violentos para lograr objetivos. Por allí estaba leyendo que los grandes enemigos del ISIS bombardearon a los sirios, al ejército regular sirio. Y los grandes enemigos del ISIS supuestamente es Estados Unidos. Y sin embargo, en lugar de bombardear al ISIS, bombardearon a las tropas sirias. Entonces usted se da cuenta hasta qué punto hay una connivencia efectiva en este tipo de situaciones. Dice, empresas militares privadas, terroristas e insurgentes, a menudo como adversarios, pero a veces como neutrales, incluso como socios. Es lo que llama minar la moral mediante la estrategia del terror. Es decir, crean el terror para minar la moral de los pueblos. Es decir, que le crean una cantidad de problemas que le destruyen la moral para evitar su reacción y su defensa. En realidad estamos hablando de dos caras de la misma moneda. Por un lado se dirige sutil
y encubiertamente la manipulación y el control del pensamiento y la conciencia humana a través del poder de la televisión, en particular, y del ocio en general. De allí que no se procure generar trabajo genuino, sino el subsidio. ¿Para qué? Para que ese ocio en general se vaya contaminando y se vaya extendiendo como se extendería una enfermedad como el cáncer. Entonces toda la sociedad comienza a descomponerse y a padecer una anomia que la neutraliza porque termina con sus defensas, digamos. Así como un cuerpo humano que contrae una leucemia no tiene defensa, o un SIDA que no tiene defensa, bueno, así la sociedad también contrae una enfermedad que la deja sin defensa. Por eso dice, estamos hablando de dos caras de la misma moneda. Por un lado se dirige sutil y encubiertamente la manipulación y el control del pensamiento y la conciencia humana a través del poder que le da ese aparatito cuadrado que se llama televisión, en particular, y el ocio en general, aplicados a una lista cada vez más larga de los considerados enemigos de Estados Unidos, así como a una población estadounidense confundida e inquieta, cuyos medios de comunicación corporativos formulan y gestionan un relato cada vez más superficial, a la vez que montan una especie de teatro orwelliano de equidad e imparcialidad, mientras que por otro lado, directa y abiertamente se cambian los paradigmas, se transforman los conceptos básicos, se ensanchan los parámetros y se modifican el terreno del juego y todas las reglas de juego por las que la sociedad se define a sí misma en un periodo de tiempo excepcionalmente breve. Ustedes verán que muchas de estas cosas que aquí estoy hablando, aquí en la Argentina han pasado. Y si ustedes leen La Era Tecnotrónica, el señor Brzezinski, que es un libro aparecido ya por los años 73, plantea el problema del pueblo argentino, porque dice que tiene una inspiración muy nacionalista, está invadido por ideas para ellos peligrosas, como sería el nacionalismo del peronismo. Por lo tanto, había que al pueblo argentino, o por lo menos a la Argentina, había que dejarla exánime, porque el polo de desarrollo tenía que ser Brasil. Cuando él habla en su parte, la División Internacional de Trabajo, directamente plantea esto. Y ese plan se fue cumpliendo, y si no, fíjese todo lo que ha pasado en la Argentina, desde el año 73 a la fecha, y miren ustedes si no voltearon todas las chimeneas y rompieron toda la estructura independentista que había recuperado Perón para hacer de esto un país soberano, cómo fueron destruyendo todo y cómo hoy nos quedamos sin industria textil, sin industria metalúrgica, estamos con mucha falta de trabajo, con una sociedad angustiada. Es decir, nos llevaron a la mínima expresión, y así que ellos el plan para con nosotros lo están cumpliendo. Y acá hablan de ellos, de aquellos países rebeldes como el nuestro, hay que hacerle y aplicarle esta metodología. Yo les hablo sobre lo que está escrito no solamente aquí, sino que está escrito en otros lados por los pensadores que participan en esta programación para la globalización. Uno de ellos, señor Brzezinski.